Compañeros, muy buenas noches, compañeros de Alcohólicos Anónimos, gente alcohólica, gente no alcohólica, gente que drogadicta y gente no drogadicta, finalmente de alguna enfermedad emocional. Buenas noches a todos, agradezco principalmente a Dios por la oportunidad de poder llegar a ustedes por este medio, les comento algo rapidito. Yo no me presento, yo siempre me presento así. Soy uno más que padeció de alcoholismo y drogadicción. Ya no digo soy alcohólico drogadicto, puesto que no estoy en actividad y no decreto ya nada en mi vida de ese tipo de cosas. Fue una lucha constante como para volver a decretar eso en mi vida. En mi caso personal, respeto a quien lo hace. Nuevamente agradezco a Dios esta oportunidad, y para todos mis amigos, con cariño y con el respeto que me merecen, del Grupo Renacimiento, amigo Rafa, con cariño y eterna amistad, para todos los del Grupo Renacimiento. No hace falta desglosar la amistad cuando hemos estrechado la mano. En ese segundo hacemos el sentir de una fraternidad, de lo que Dios ha unido en un grupo, como amigos, como compañeros en todos los grupos. Lo que nos ha unido es el dolor y el remo de cada uno, de ayudarnos uno al otro, aunque a veces parece lo contrario. Pero bueno, vámonos con este tema que se llama los 4 gigantes del alma. Generalmente muchos lo manejan con los 3 gigantes del alma, porque el padre Fao le quitó uno. Pueden leer el libro con el padre Fao, pero realmente son 4, y no puede estar completo un ajedrez sin una pieza, o un rompecabezas no puede ser armado si le falta una pieza. Necesitamos poner siempre las cosas completas, como debe de ser. Bueno, en los grupos hemos conocido que el gigante negro es el miedo, el gigante rojo es la ira, el gigante rosado, el romántico, el gigante del amor es el rosa, y el gigante incoloro, el que no es una emoción, pero va ligado, es el gigante incoloro llamado el deber. Y estos 4 gigantes se han manifestado en nuestra vida. Comenzamos con el gigante negro, que es el miedo. Se dice que el miedo es de huida, lucha o paraliza, que es la sensación de un peligro real o imaginario. Y nosotros lo tenemos desde el nacimiento, compañeros, desde que nacemos, porque un bebé sale del útero, sale del vientre y sale a lo desconocido, y todo el ser humano tiene un miedo natural a lo desconocido. Obviamente comienza uno a crecer y ahí te vas dando cuenta que tu vida de repente se llena de miedos. De hecho, el cuarto paso nos dice que la naturaleza exacta de nuestros efectos es el miedo. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta. Fíjate, el gigante negro, lo que es el miedo, se alimenta de las carencias, y vamos a ver por qué. Aquí tenemos que estar bien listos, porque a veces el egoísmo y la ignorancia disfrazados te llevan con tu loca imaginación hacia el futuro, creándote miedos que te inmovilizan. Entonces vamos a ver todo esto.
un resumen de lo que yo he leído, porque tampoco es mi mera opinión. Obviamente es basado conforme he caminado en los grupos. Y en mi caso personal de la mano de Dios. Porque si te puedo decir, compañero, con el respeto que me merece y que no lo cree, yo hoy sé que sin Dios nada puede hacerse. Entonces, decía yo, desde que nacemos, pues ya existe el miedo, un miedo natural a algo. Llegas al mundo y a lo desconocido, vas creciendo, ¿no? Entonces, yo, ni juez ni verdugo, ¿no? Se separan mis papás, ya les he contado. Yo ya hoy veo a mi mamá. No, es el día que se toca el tema de la familia lo contaré más a profundidad, pero gracias a Dios ese asunto está arreglado. Pero bueno, yo de adolescente ya eran persistentes miedos. De hecho, yo me llegué a orinar en la cama desde los 7 años. No, si no es que desde antes, desde los 3 años hasta los 15, 16 años. No sabía que era neurosis nocturna, uno de mis hijos también lo hizo. No sabía que era una neurosis nocturna, es miedo. Y yo cuántas veces hice lo mismo que hicieron conmigo, ¿no? Que yo era un flojo, cómo era posible que a mi edad me estuviera orinando en la cama. Obviamente, por eso ahorita hablé del egoísmo y la ignorancia juntas. Cómo deshacen a un ser humano, ¿no? Y quizá los que te rodean no lo hacen con dolo, es desconocimiento, ¿no? Así como yo lo hice con mi hijo, que lo regañé y lo exhibí, así también fui exhibido y fui regañado. Pero sí te puedo decir, cuando yo hago contacto con la droga, con el alcohol, que fueron, dice la literatura, que fueron unos paliativos para calmar penas, para calmar tristezas, para quitar miedos, finalmente fugas, ¿no? Pero yo hago contacto y oh cielos, y digo que yo le tenía miedo de hablar a las muchachitas, ¿no? Recuerdo, tuve una noviecita llamada Patti de Guadalajara. Fue más por el hermano y por mi papá inducido que algo realmente yo quisiera. Yo tenía 9, 10 años. Muchachita de ojos azules, me acuerdo de esa niña de ojos azules muy bonita de Guadalajara. Sí me gustaba, pero no era una prioridad en ese momento, no era algo que me llamara la atención a los 9, 10 años. Yo quizás estaba más preocupado por un trompo, un valero, unas canicas, alimento puede ser, ¿no? Que eso. Pero ya en sexto yo ya me daba cuenta, yo le tenía miedo de hablarle a muchachitas. Cuando yo llego a la secundaria, inolvidable, porque estaba en los primeros días, pues obviamente vas conociendo, ¿no? Posteriormente me doy cuenta que hay una adolescente, pues éramos ya de niño adolescente, ¿no? En la secundaria, y veo que ve una de mi salón que se llamaba Rocío Ballina Sánchez. Cómo me gustaba esa muchacha. Pero también me gustaba la de primero D. Yo iba en primero B. Y la de primero D se llamaba Mónica. Esa también me gustaba mucho. Cómo me gustaba también. Pero también me gustaba
La del C se llamaba Rosario, esa chayo ya era rock and rollera de la calle de la iglesia ahí en la Popular. Finalmente también fue mi novia, ¿no? Pero no en ese momento. Pero como yo no tenía valor, se me ocurrió escribirles cartas a cada una. Para ese entonces me había hecho yo amigo de Crisóstomo y de Francisco, de ellos de San Agustín. Y no era muy sociable todavía en la secundaria, pero yo ya me había dado cuenta de algo, que Dios me había regalado la cualidad de tener carisma, de caerle bien a la gente, de ser ingenioso, cotorro. Así lo es toda mi familia. Tenemos, no sé si por ahí haya algún amargado en mi familia, lo dudo mucho, pero puede haberlo. Pero Dios nos dio la gracia de que en esta familia seamos ingeniosos, cotorros, no bufones, ingeniosos. Mucha gente me ha dicho a mí que en vez de músico, ¿por qué no me dediqué a la comicidad? No esperes que yo eche chistes aquí, porque no soy mucho de echar cotorreo en estas cosas. Y no porque esto tenga que ser muy gris, muy serio, ¿no? No, pero creo que le podemos meter las cosas a su tiempo, ¿no? En el escenario indicado. Entonces digo, ya me había dado cuenta que yo caía bien y esto, pero pues apenas había hecho yo amistad con estos dos amigos. Quizá porque éramos afines, porque aunque Francisco tenía a sus papás, había disfuncionalidad en su casa. Y en la casa de Crisóstomo había alcoholismo. En mi caso, pues, papá pues se había vuelto a casar con mi mamá Toña, a quien amo. La quiero mucho. Y sí había alcohol en la casa, pero no era lo que predominaba en mi casa. Pero bueno, entonces yo tengo amistad con ellos y estos canijos me hacen la maldad y les pido de favor que entreguen las cartas y en vez de entregárselas a las susodichas se las entregan al director, cabrón. Pero obviamente lo hicieron en anonimato, ¿no? Las aventaron por su oficina. Y es que me mandan a hablar. Y ahí me tenían en la dirección. Lo que no esperaba es que me iban a pasar al salón de cada una a leer la carta de amor en voz alta. Imagínense si tenía miedo de hablarles, imagínense pasar al frente. No, pues tremendo la verdad. Pues imagínense hablarle a Rocío Ballina de mi salón, ¿no? Y luego pasar con Mónica, esa muchachita ni siquiera me hablaba. Por lo menos Rocío, pues como iba en mi salón, pues por lo menos buenos días, nos veíamos en el salón. Rosario, pues como yo la veía en la Popular, aunque tampoco le hablaba, por lo menos había algo pues la conozco de vista y ella también. Pero Mónica definitivamente no sabía ni de mi existencia. Entonces pasar a leer la carta enfrente y luego delante de todos, cabrón. Me cae que no, yo me resentí machín con ese director, Pero bueno, le mandan a hablar a mis papás. Mi papá estaba trabajando, llega mi jefa y mamá Toña y me encuentra en el medio del patio con una cartulina grandota que decía cuidado conquistador de mujeres. Y yo tenía miedo, pues, se los cuento chusco, pero dentro de mí había miedo porque dije ¿qué va a pasar cuando llegue a casa? ¿Qué resultado va a haber cuando llegue a casa? Tenía miedo a la consecuencia de no haber pensado en las cosas, ¿no? Y era un juego de emociones, porque también mientras estaba yo en el patio, mis amigos, el Crisóstomo y el Francisco, estaban muertos de risa. Digo, son inolvidables, porque cuando llegaba Crisóstomo,
habíamos, le decíamos el chóstomo, y cuando llegaba al salón yo ponía de acuerdo junto con Francisco a todo el salón. Cuando entrara Crisóstomo le decíamos el chóstomo, quiña, quiña, el chóstomo, y se ponía chido el coto, ¿no? Pero bueno, miren, obviamente estas chicas no me dijeron nada, ni Rosario, ni Mónica, ni Rocío Ballina. Pero, ¿qué creen que a la semana mis sentimientos no podían esperar? Y que me aviento a hablarle a Rocío Ballina. Me acuerdo un lunes, terminando el himno nacional, que por cierto me ponían a cantarlo a mí porque yo soy músico, y le gustó al maestro de naturales, Enrique Mena se llamaba. Me puso a cantar el himno nacional, a dirigir el himno nacional para toda la secundaria. Pues bueno, y no me... Eso fíjense que no, perdón, haciendo una breve pausa, y fíjense que cantar con la gente no me daba miedo. Ya lo había hecho en la tele, ya había salido en un concurso con Chabelo, en Familia con Chabelo, y gané primer lugar, y salí por segunda vez también. Pero no me daba miedo. No me daba miedo. Quizá eso fue algo como un bálsamo, quizá muchas cositas que yo traía de niño. Quizá fue un modo de sentirme libre. Pero bueno, entrando ese lunes en la secundaria de haber cantado el himno, me atreví a hablarle. Me sudaban las manos, me daba miedo. Ese miedo estaba guardado porque creí que se iba a ir como se había ido mamá. Por eso yo le tenía miedo de hablarle a las mujeres, porque sentía que se iba a ir, que me iba a dejar ahí. Entonces, finalmente le hablé y me dio el sí. Y les digo una cosa, en 3 días que fue mi novia no le pude dar un beso. No me atreví, me daba miedo. Que al tercer día fuimos a una biblioteca, no es como hoy que te puedes meter a internet, ¿no? Fuimos a una biblioteca ya a la Clínica 23 en Eduardo Molina, donde pues nos tocó ir como grupo, y saliendo yo de la biblioteca la fui a buscar y la encontré, y estaba dándose un beso con otro de mi salón, con el Gambetas. Y simplemente en ese momento yo quise así sentirlo, y dije, lo que me temía pasó. Y por eso al principio hablé de los decretos. Entonces, pues vaya, pasó. A los 8 días estábamos en el campo de fútbol detrás de la secundaria, y se suscita una pelea. Mi compañero Francisco contra otro cuate que le decían el Bechucho. Pero ese Bechucho también tenía 2 amiguitos, el Gambetas y Raúl el Dientotes. Entonces esos a mí me daban miedo porque fumaban, y yo todavía no fumaba, no conocía nada o sea, no había hecho yo contacto con nada, ni con cigarro, pues, no, de alcohol ni hablemos, de drogas menos. Entonces me daban miedo porque yo ya los veía así como que ya muy 10 para las 10, ¿no? Pero la verdad, ese día que se pelearon, vi a mi amigo Francisco Trujillo, ¿no? Pum, aventarse su tiro con el Bechucho, pero se quiso meter Raúl el Dientotes y le saltó el Crisóstomo, pum.
Y entonces el Gambetas era el tercero. No sé si en ese momento llegó la ira. No sé, pero yo entré con miedo. Entré con miedo y al mismo tiempo un resentimiento de que este cuate le haya dado un beso a Rocío Ballina. Hoy sé que no fue por eso. Sentía que me estaban robando a mamá. Eso fue lo que pasó. Me fui con un coraje indescriptible sobre él y los tres que les ponemos en la madre a los tres que en ese momento eran respetados en la secundaria. Y que se voltea las cosas y que se convierten, pues no precisamente en las mascotas, pero por lo menos dejaron de molestar a toda la secundaria y nos convertimos en los machines de la secundaria. Francisco era más grande que yo, entonces como que estaba un poquito más vivido en ese aspecto, y comenzó a pedir cuota en la secundaria y aprendimos y les cobramos en la entrada. Pero yo no actuaba por valentía, yo era impulsado por el miedo. Entonces, acuérdense que comenté yo que el miedo se alimenta de las carencias y yo carecía, para empezar, en ese momento carecía de hermanos, ¿no? Aunque la verdad mis primos cubrieron todo eso. Tuve hermanos mayores, para mí mis hermanos mayores, mi primo Poncho, mi primo Pablo, Luis Bueno, y todos mis hermanos de mi edad, ¿no? 4 inseparables. Siempre fuimos 4 primos inseparables. Aunque yo tuve mucho acercamiento con 2, Jaime y con Pablo. Tuve demasiada convivencia con ellos. Yo siempre los admiré a ambos. Sin quitar de que tuve muchos primos a quien admiré, mi primo Pancho, y quizá que no traté mucho como a Pablito del Centro, a Alejandro del Centro, el primo Chava, sí, mi primo Chava, mi primo Poncho, y primos y primas, ¿no? Inolvidables. Yo siempre les comento que a todos los quiero mucho, pero mis hermanos fueron los hijos de mi tía Elena, y mi tía Elena para mí es mi mamá. Aunque yo le siga diciendo tía, internamente es mi mamá también. Entonces, pues en la secundaria comencé a vivir esa etapa y luego se presenta, no Mónica la de la secundaria, otra Mónica iba enfrente en una primaria. Ella iba en sexto, pero una morenita muy bonita, y yo le llamé la atención porque pues estábamos moviendo la secundaria. Ella me enseñó a dar ella y Rosario me enseñaron a dar mis primeros besos. Yo no sabía, me daba miedo abrazar, me daba miedo besar, porque también traía el tabú de si me cachan y si se enteran mis papás, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a ocurrir si se enteran? Estaba el miedo persistente. Mónica posteriormente volvió a ser mi novia más adelante, ya más 1 año o 2 años más tarde. Se casó con un amigo que ya falleció, Daniel El Boom, pero yo la conocí antes de que fuera su esposa. Mónica, hija hermana de unos cuates que vendían pescado de ahí de la San Pancho. Pero bueno, y Rosario, que la verdad Rosario me ayudó a tener mucha seguridad en ese aspecto, porque ella incluso me iba a buscar a la vecindad donde yo vivía, y me daba miedo que fuera para allá, miedos.
que fuera sin casa, porque se iba a dar cuenta que no tenía casa propia. Se iba a dar cuenta que también cuando me dijo que fuéramos novios, porque ahí realmente ella fue la que me cantó a mí. Uno de mis martirios, casquete corto, cabrón. Fue uno de mis martirios, no saben cuánto resentimiento había que me cortaran el pelo. Pobre de la estética, porque así un día le rompí los vidrios, obviamente ya no lo sabe. Pero por ese resentimiento de que me cortara, nunca me gustó traer el pelo corto, nunca. Pero bueno. Y yo fíjense que me daba tanto miedo quedarme solo. ¿Por qué era persistente ese miedo? ¿Por qué? Pero así es la persona, el alcohólico, drogadicto, neurótico. Siempre un miedo persistente, miedo a vivir sufriendo. Miedo a la muerte, pero también miedo a vivir. Y ¿sabes qué? No se le tiene miedo a la muerte, lo que se le tiene miedo es el cómo se va a morir. Fíjate, un tanatólogo te puede decir qué errático está uno en esos aspectos, pero ese es otro tema. Entonces, el gigante negro se apodera de tal modo que llega el momento en que yo como adolescente, les he comentado mi primer amor, la mamá de mis hijos, fue se le puede decir mi primer gran amor, porque fue de adolescente. Y la mamá de mis hijos, alguna ocasión me acuerdo que lo platicamos como adolescentes y se nos hizo algo chusco. Y bueno, pues es la mamá de mis hijos, no vivo con ella desde hace muchos años. Pero también les he comentado, me enamoré de otra muchachita que híjole, también, fíjense, el miedo te hace que renuncies a querer por temor a llorar después. Pero ¿qué crees? Que yo traspasé la barrera y quise vivirla, y la viví, y pues ya les he platicado. Que me toca es, híjole, la neta, yo no lo sé, ¿no? Pero hoy cada que escucho a los compañeros los escucho con atención, porque hay cosas que a uno le parecen pequeñas y fue un parteaguas en su vida, algún detalle tan pequeño que lo marcó para siempre. En mi caso, mi noviecita, mi primer gran amor de primaria, fue mi novia desde la primaria, la mamá de mis hijos. Porque sí, la quise mucho, mucho. La amé porque sé que fue amor. Sé que fue amor. Se rompió, en cuanto se la llevaron, se rompió algo ahí, pero cuando regresó se rompió algo por una confesión que me hizo. Pero, repito, yo volví a entregar el corazón y ese miedo a no perderla, porque ahí estuvo ese miedo, estuvo latente, me estuvo persiguiendo cada rato con lo que había pasado con mamá de pequeño, y fue una sombra que atacó mi vida, que me marcó, y híjole, que aunque esta noviecita, que su papá era el único que no sabía que era mi novia, aunque quizá lo intuía, pero no estaba del total seguro, don Toño. Y el día que me dijo ella que no fuera a su casa, ahí voy de necio, ya ven que uno es reobediente, y pues la estaban pidiendo.
su mano en matrimonio. Para muchos yo fui un exagerado, un berrinchudo, pero aquí adentro había un machetazo directo al espíritu, por lo que había vivido de niño. Y me dolió tanto en el alma, me dolió el día que yo sabía que estaba firmando su acta de matrimonio. Ese día en la noche yo, entre risas con la pandilla, porque estaba yo con la banda y todo, entre risas y todo, no sabían que mis risas solo estaban disfrazando todo lo destruido que tenía yo aquí adentro. Porque fue un golpe directo al espíritu, directo al alma. Y ese miedo me llevó a ser misógino. Entonces, pues más adelante, me regreso yo con mi novia que acaba de llegar de Cancún. Bueno, nos atraíamos físicamente, eso era por demás, ¿no? Entonces, vaya que más adelante se presenta un paliativo, porque yo de repente tenía miedo de estar enfermo. Veía que a alguien le pasaba algo y de repente me daban esos miedos, aunque no se quedaban estacionados. El miedo a la soledad en apariencia, porque realmente no era miedo a la soledad, sino qué iba a ser yo en esa soledad. Ese era realmente el miedo. Entonces hago contacto de repente un día con la droga y me doy cuenta. Y como no se iba a casar esta muchachita si yo era un parásito en ese momento. Hasta la fecha tengo un bonito recuerdo de ella. Creí que iba a estar yo resentido y de verdad que no. Tengo un bonito recuerdo de su hija de Don Toño. Pese a todo, tengo un bonito recuerdo de ella. Pero bueno, yo hago contacto con la droga y descubro que, oh cielos, se me van los miedos, puedo agandallar a la gente. Pues estoy con la pandilla y de repente empiezo a ver que me tienen respeto, obviamente, porque andaba yo con la pandilla y la verdad es que la pandilla era muy respetada, Stray Boys. Solamente hubo 3 respetadas en la popular, Cowboys, Golden y Stray Boys. No hay más, no existen más. Hubo algunos que quizá ni querían nombre, ni figurar, ni nada, simplemente eran unos amigos que se reunían, pero hubo quien quiso imitar y jamás lo lograron. Y cuando tocaron a alguien de la pandilla es porque nosotros ya no existíamos, ya se había deshecho solamente así como pudieron querer agandallar a alguien de la pandilla. Mientras estábamos unidos nadie se pudo meter con nosotros. Y lo digo así con todas las palabras, no hay quien refute en la popular eso, ni a los alrededores, porque en los alrededores fuimos respetados. Pero me di cuenta de todo eso, me di cuenta cómo bueno, mira, te lo voy a resumir. No hay nada más despreciable que el respeto basado en el miedo, y nosotros infundíamos miedo. Entonces me di cuenta de ese tipo de cosas. Me di cuenta que gritándole a una mujer, siendo tú el más fuerte físicamente, podías infundir eso. Pero porque se actuaba nuevamente, no me vaya a abandonar y hacer lo contrario, en vez de cuidar, lastimar. Entonces, y nunca quise hacer algo realmente bien, o sea, dejé escuela, perdí el tiempo, perdí totalmente el tiempo.
ni siquiera quería yo hacer algo bien, o sea, ya con mis hijos y todo, y no quería hacer algo yo bien, o no me quería aventar yo a buenos trabajos porque temía fracasar. Y en el grupo me dijeron, el fracaso ya lo conoces, no puedes tenerle miedo a eso. Y cuando en el grupo dije, me aventé y todo el ruedo, es cierto, decían que tenía miedo a triunfar, pues no, miren, ya estoy parado aquí, ya estoy haciendo lo que tengo que hacer, y alguien me dijo, no, no es miedo a triunfar, es miedo al compromiso. Un juego de cosas que te hacen en el grupo, pero repito, yo de adolescente, cuando hago contacto con la droga y con el alcohol, pasan muchas cosas. Pero también cuando estoy casado, o más bien estaba yo con la mamá de mis hijos, cuando estaba yo con ella. En una de esas ya venía la tercer bebé y me da una depresión severa. Alguien de mi familia me dijo, yo esa pinche depresión te la voy a quitar con unos madrazos. Mi misma psicóloga me dijo, dile a tu familia que le voy a mandar a mis pacientes para que a todos les pongan la madre, para que les quite la depresión. Yo no sabía, había dejado de segregar un líquido mi cerebro. Una de las sustancias llamada serotonina dejé de segregar y entré en una depresión donde de repente ya no me importaba vivir. Pero también era un miedo espantoso de quererle quitar la vida a alguien. Tenía rasgos de esquizofrenia, fue lo que me dijo el neurólogo y la doctora, porque tuve que ir a atenderme. Me acompañó la mamá de mis hijos. A nadie más pues, le comentamos esto, a nadie más. Porque nos dijo la doctora, si hay gente que tiene el desconocimiento, lo único que vaya a hacer es que te van a confundir. Yo no me gustaba tomar, nunca me gustó el alcohol, lo hice nada más por los resultados que me daban. Me quitaba el miedo de la depresión. ¿Y sabes qué? No me di cuenta cómo me fui sumiendo, cómo fui cayendo en un fango de alcoholismo y drogadicción donde solamente donde perdí a la mamá de mis hijos porque ella se cansó de mí, me dejó a mis hijos, no los abandonó, simplemente huyó por un momento, después regresó por ellos, aunque siempre estuvieron conmigo. Pero con mi esposa, la que hoy es mi esposa. Ella, tanto como la mamá de mis hijos, como ella, vivieron estragos, porque el alcohólico lleva a los familiares al mismo ritmo. Entonces yo me fugaba por tantos miedos persistentes, por esa depresión. Cuando dejaba de tomar me entraba miedo y de repente nada más eran lapsos de sobriedad. Pero me volvía a llegar esa depresión y volví a tomar para que se me fuera el miedo. Porque era insoportable el sentir las ganas de no vivir, era un miedo tremendo el pensar en cómo me voy a quitar la vida. Por eso bebía, por eso tomaba, por eso me fugaba, por eso me drogaba. Por miedo. Una persona con miedo, tuve los delirios auditivos, los delirios visuales, los de persecución, delirios tremendos. Me acuerdo un día a un lado de un deportivo, yo iba bien crudo y venía una persona corriendo. Antes de que llegara a mí yo me tiré al piso, me encogí como un niño, pensando que me iba a hacer algo, cuando él simplemente estaba haciendo deporte. No sé qué pensaría él, me dice loco, pero era un miedo tremendo. Cuando el miedo sobrepasa, se convierten en fobias, como le tenía miedo yo a las abejas. Miedo a la oscuridad. Tenía un miedo tremendo. Aquí es paradójico. Un miedo tremendo a los espantos. Pero me aventé años escuchando La Mano Peluda. Esas son cosas que no checa de repente en las emociones mal puestas aquí adentro.
Porque también cuando tomaba y me drogaba, de repente me ponía muy... No puedo decir que yo era muy picudo para un trompo, pero jamás me arrugué, eso sí lo puede corroborar mis amigos, mis primos sobre todo. Jamás me arrugué. Chicos y grandes, pero nunca me arrugué. Había miedo, sí, pero nunca me arrugué. Pero con ese mismo miedo me fugaba, tomaba, me drogaba y en la calle fui desafiante. Fui cobarde porque como yo no me podía quitar la vida, quería embarcar a otro para que él me la quitara. Si el gigante negro estaba haciendo estragos en mi vida. Es decir, cuando se llega a un grupo no podemos cargar con tantas cosas. Y es que yo quería que me trataran bien. Hay una frase de Bruce Lee, el karateca, el gran karateca, bueno, es uno de mis que me encanta, ¿no? Bruce Lee tenía una frase padre. Yo quería que toda la gente fuera buena, que no hubiera quien te hiciera daño. Pero dice Bruce Lee, esperar que la vida te trate bien porque eres buena persona es como esperar que un tigre no te ataque porque eres vegetariano. Y realmente es una realidad. Entonces, ese gigante negro no dejaba, me tenía aplastado, me tenía sumido. Y solamente lo podía aplastar con drogas y alcohol. De repente había chispazos de valentía, pero me volví a ganar esos miedos. Acuérdense que del 100% de tragedias, el 99% son imaginarias, solo el 1% son reales. Y así vivía de ese modo. Pero el miedo no va solo, porque llega el gigante rojo, que es la ira. Pero acuérdate que el gigante negro es un automutilador mental. Te vuelve una persona inquieta, inestable, neurótica. Entonces, para ese gigante negro tenemos que detectar cuáles son las armas para no estar vulnerable. Hay que enfrentar el miedo. Al miedo se le pasa por el lado derecho, por el lado izquierdo, por abajo, por arriba y si no por el mero centro. Acuérdate que un barco está seguro en el puerto, pero no está hecho para eso. El barco está hecho para aventurarse en el mar, contra todo pronóstico de tiempo. Pero para eso está hecho el barco, tú estás hecho para grandes cosas. Y aparece el gigante rojo, la ira, porque cuando se mezclan, qué caray. En la ira puede ser verbal, física o moral. Una de ellas con daños irreversibles. Y acuérdate que en la ira son abiertas o secretas, congeladas o explosivas. Un iracundo generalmente es un acaparador de virtudes y de valores. O sea, él siempre es más que los demás. Acuérdate que está devaluado, que es carente de afecto. Por eso hablaba yo de los miedos, que se alimentaba de las carencias. Y la ira, pues obviamente aparece después del miedo. Es la máscara. Acuérdate que la persona que grita, entre más se grita, es más miedo. Escucha a los expositores que gritan. Escucha a tus compañeros de grupo que se suben y gritan y pegan y todo. Es para querer infundir un miedo y un respeto que está muy lejos de poder recibirlo de esa manera. Y el disfraz, ¿cómo te das cuenta? El disfraz de la ira es la justicia justificada, Es decir, cuando un devaluado ve que, un ejemplo,
ve que agarran a alguien que se comportó mal. En una fiesta se arma la rebambaramba, él ni sabe qué, pero ya que tienen tirada a la persona, pum pum va y también lo patea sin conocerlo. ¿Y qué crees? Cuando llega la justicia se justifica y se pone una capa de héroe diciendo que el que está tirado se estaba manchando. Fíjate hasta dónde. Acuérdate que lo que dice la literatura, que en unos momentos de una ira cegada, puedes matar a tu mejor amigo sin darte cuenta. La ira también una de sus máscaras es la envidia. Acuérdate que la envidia no se puede quedar con lo que tienes, quiere destruir lo que tienes. Decía yo que, por ejemplo, la ira moral se ocupa mucho en los grupos, pero también en la casa. La ira moral se disfraza de ironía. Siempre tratas de humillar a otro, exhibirlo, haciéndolo sentir menos. Él conoce menos. En la casa, cuando hay reuniones familiares, minimizas a la esposa, al esposo, al compañero en el grupo, en el trabajo al compañero, con una ira moral. De la física, pues obviamente ya sabemos, por eso a tus hijos no les pegues cuando estés enojado, porque lo vas a hacer iracundo. Cuando corrijas, hazlo centrado y relajado, porque si no, en vez de correctivo, lo que vas a causar es un resentimiento. Y en la verbal, acuérdate que hay palabras que la misma Biblia dice, cuida porque hay palabras que ya no pueden ser recogidas. Ya fueron lanzadas y ya lastimaste. Por eso dice Bill W., cuida que de tu boca salgan palabras dulces por si algún día tienes que tragarlas. Habrá que tener cuidado. Acuérdate que la ira se disfraza de soberbia, y la soberbia sabemos que es la máscara del tonto, del ignorante en todos los aspectos. Y acuérdate que la ira muchas veces es con gente que se asemeja más a nosotros. Es lo que nos dicen en el grupo. ¿Por qué te cae tan mal ese? Pues porque es igualito a ti, porque se parece. ¿Por qué no pueden verse? Porque parecen dos imanes de lados contrarios que se repelen, porque son iguales. El iracundo generalmente, obviamente, ¿por qué gritaba yo? Porque algún día fue mudo. Porque ese grito un día fue apagado aquí adentro.